La humanidad no entró en la galaxia como conquistadora. Entró como estadística. Un número más en los archivos del Consejo Militar Galáctico, archivado bajo una categoría fría y sin poesía. Especie industrial, capacidad bélica limitada. Durante siglos, el Consejo había catalogado civilizaciones de la misma forma. Tecnología, flotas, capacidad de destrucción, obediencia estratégica. La humanidad no destacaba en ninguna. No poseía armas exóticas. No manipulaba dimensiones. No tenía inteligencias colectivas ni flotas orgánicas. Solo tenía algo muy antiguo. Ejércitos. Ejércitos entrenados para perder terreno. Ejércitos diseñados para pelear sin superioridad. Ejércitos que asumían, desde el primer día, que el enemigo sería más grande, más rápido y mejor armado. Para el Consejo Militar, eso no era admirable. Era primitivo. El primer contacto ocurrió en la frontera de Kel 9. Una región sin valor estratégico, sin recursos raros, sin historia, perfecta para una demostración. La flota de pacificación, Dravak, llegó sin advertencia. No por odio, no por ambición, por procedimiento. La doctrina Dravak era clara. Toda especie industrial con capacidad militar autónoma debe ser desarmada antes de alcanzar paridad interestelar. La humanidad había alcanzado ese umbral. Las naves Dravak no entraron en formación de combate. No lo necesitaban. Su presencia bastó para apagar satélites humanos en 3 sistemas cercanos. Comunicaciones anuladas. Navegación degradada. Defensas orbitales ignoradas. El Consejo Militar esperaba una rendición. Un mensaje. Un gesto. Una señal de sumisión. No llegó. En su lugar, los humanos hicieron algo que desconcertó a los analistas alienígenas. Activaron protocolos de guerra, no evacuaciones masivas, no discursos, protocolos. En menos de 12 horas estándar, la humanidad pasó de estado civil a economía de guerra total. Astilleros civiles reasignados, fábricas convertidas, rutas comerciales cerradas, todo sin una orden central visible. Para el Consejo, aquello fue interesante. La primera escaramuza fue breve. Un grupo de destructores humanos intentó bloquear una ruta Dravak secundaria. Tecnológicamente, fue una masacre. Los sensores Dravak registraron impactos ineficientes, maniobras torpes, armamento convencional. Los destructores humanos fueron neutralizados en minutos. Victoria total. Y sin embargo, algo no cuadraba. Los humanos no intentaron huir. No enviaron señales de socorro. No pidieron negociación. Pelearon hasta que sus sistemas colapsaron. Y luego activaron cargas de autodestrucción. El Consejo Militar tomó nota, no por el daño causado, sino por el comportamiento. Los Dravak estaban acostumbrados a enemigos que buscaban sobrevivir. La humanidad parecía estar entrenada para retrasar. El ataque principal llegó días después. La flota Dravak descendió sobre la colonia Arden 3, un mundo humano joven, infraestructura incompleta, defensas mínimas, objetivo ideal. El bombardeo orbital fue preciso, no indiscriminado. Instalaciones militares, centros logísticos, nodos energéticos, todo según doctrina. Pero incluso entonces, la resistencia humana no colapsó. Las fuerzas terrestres Dravak desembarcaron esperando restos. Encontraron líneas defensivas, trincheras, zonas de fuego cruzado, campos minados analógicos, diseños antiguos, eficientes, brutalmente simples. Las bajas Dravak fueron inesperadas, no catastróficas, pero innecesarias. Los informes comenzaron a cambiar de tono. El enemigo humano no se retira cuando pierde superioridad. Reorganiza, contraataca. Los comandantes Dravak no estaban preocupados, todavía, pero estaban confundidos. La humanidad no luchaba como una especie joven. Luchaba como una que había perdido guerras antes. En los archivos humanos, Arden 3 no fue llamada batalla, fue llamada ensayo, porque mientras la colonia caía, algo más ocurría. Lejos del frente, en silencio, los ejércitos humanos no se estaban desplegando para ganar, se estaban desplegando para aprender. Cada enfrentamiento era grabado, cada error analizado, cada derrota desmenuzada. No para propaganda, para doctrina. Un analista del Consejo Militar escribió una nota interna. La humanidad no demuestra superioridad táctica, demuestra resistencia doctrinal.
La nota fue archivada. Sin prioridad. Fue un error, porque la humanidad no estaba intentando detener a la flota Dravak. Estaba midiendo cuánto acero hacía falta para frenar algo que nunca se cansa. Y por primera vez desde su fundación, el Consejo Militar Galáctico subestimó no una flota, no una tecnología, sino una forma de hacer la guerra. El Consejo Militar Galáctico no reconsideró su operación tras Arden 3. No lo vio como una advertencia. Lo clasificó como una anomalía estadística, una resistencia mayor de lo esperado, causada por factores culturales, no estratégicos. La flota Dravak continuó su avance. Sistemas humanos exteriores, colonias secundarias, rutas de suministro, objetivos fáciles. Pero los humanos ya no estaban reaccionando, estaban anticipando. Mientras las flotas Dravak se movían según rutas optimizadas, los humanos comenzaron a desaparecer de los lugares lógicos. No defendieron centros simbólicos, no protegieron mundos económicamente valiosos. Abandonaron todo aquello que el Consejo habría protegido. Los analistas Dravak marcaron esto como colapso. Era lo contrario. Los humanos estaban reduciendo su propio mapa, simplificando el frente. En el sistema Karslune, la flota Dravak entró esperando resistencia orbital. No encontró nada. Planetas evacuados, estaciones apagadas, silencio. Avanzaron, y entonces el espacio mismo se volvió hostil. Campos de escombros artificiales saturaron sensores. Firmas falsas aparecieron y desaparecieron. Rutas seguras se cerraron con explosiones cinéticas sin guía. Nada sofisticado, nada elegante, solo volumen. Los Dravak no perdieron naves importantes, pero perdieron algo más valioso: tiempo. Cada hora de retraso activaba otro protocolo humano. Cada día sin contacto directo permitía ajustes. La humanidad estaba jugando una guerra que el Consejo no reconocía. En los archivos humanos, esta fase se llamó negación operacional. No impedir el avance, hacerlo costoso. Las fuerzas humanas no buscaban destruir flotas, buscaban forzar decisiones incómodas. En el frente terrestre, los patrones se repitieron. Los Dravak tomaban una ciudad y la encontraban vacía. Infraestructura inutilizable, redes colapsadas, nada que ocupar. Y luego, ataques, pequeños, precisos, desapareciendo antes de ser rastreados. El Consejo Militar comenzó a recibir informes contradictorios. La resistencia humana es desorganizada. La resistencia humana es altamente adaptativa. Ambas afirmaciones eran correctas. La humanidad no tenía una doctrina galáctica. Tenía miles, extraídas de siglos de guerras internas, guerras civiles, guerras asimétricas, guerras perdidas, donde otras especies buscaban coherencia. Los humanos buscaban flexibilidad. El primer verdadero choque doctrinal ocurrió en el sistema León 4, un nudo logístico humano. Importante, demasiado importante para ser abandonado. La flota Dravak desplegó fuerza completa, bombardeo orbital previo, supresión electrónica, desembarco sincronizado. Perfecto. Los humanos respondieron con algo inesperado. No defendieron, contraatacaron fuera del sistema. Mientras el León 4 ardía, pequeñas flotillas humanas atacaron convoys Dravak a semanas de distancia. Objetivos secundarios, naves de apoyo, repostaje, nada decisivo, pero suficiente. Los comandantes Dravak se enfrentaron a una paradoja. Para ganar una batalla, tenían que perder eficiencia en toda la campaña. Un estratega Dravak lo expresó con frialdad. El enemigo no protege sus centros. Ataca a los nuestros. Eso no era guerra convencional. Era interferencia sistémica. Los humanos comenzaron a usar el espacio como un dominio más, no solo como vacío. Rutas predecibles se convirtieron en trampas. La logística Dravak, hasta entonces intocable, se volvió vulnerable. Nada de alta tecnología, solo conocimiento humano de una verdad antigua. Los ejércitos no se detienen cuando pierden soldados. Se detienen cuando no pueden moverse. El Consejo Militar elevó el nivel de respuesta. Autorizó uso de armamento de saturación. Más rápido, más brutal. Los humanos lo anticiparon. En lugar de resistir más fuerte, resistieron menos. Abandonaron más sistemas. Reducieron contacto directo. Forzaron a los Dravak a ocupar territorios sin valor. Cada sistema tomado aumentaba la carga logística.
Cada mundo pacificado requería guarnición. La flota Dravak comenzó a extenderse. En los registros internos apareció una nueva etiqueta: fatiga operacional. Nunca antes asociada a una campaña contra una especie joven. Un comandante Dravak solicitó refuerzos. La solicitud fue rechazada. La humanidad no representa una amenaza existencial. El comandante respondió con un informe final. No, pero entiende cómo convertir cada paso nuestro en un problema. Ese informe tampoco fue priorizado. Mientras tanto, en la Tierra, no hubo celebraciones, no hubo discursos, solo entrenamiento. Las academias militares humanas aceleraron ciclos, datos reales, errores recientes, lecciones pagadas con vidas. Los soldados humanos no entrenaban para vencer, entrenaban para seguir luchando cuando la victoria era imposible. En una transmisión interceptada, un oficial humano dijo algo que desconcertó a los traductores Dravak. No tenemos que ganar esta guerra. Solo tenemos que asegurarnos de que ellos no puedan terminarla. Ese fue el momento exacto en que la campaña dejó de ser una operación de pacificación y se convirtió en algo que el Consejo Militar jamás había enfrentado. Una guerra contra un enemigo que no medía el éxito en territorio, ni en bajas, ni en gloria, sino en cuánto tiempo podía obligarte a sangrar sin caer. El Consejo Militar Galáctico no registró el evento como una derrota. Lo llamó incidente táctico no concluyente. Ese eufemismo mantuvo la cadena de mando intacta, pero no engañó a quienes estuvieron allí. El sistema Varaxis 12 no tenía valor simbólico. Una estrella inestable, 2 lunas mineras agotadas, una estación humana parcialmente evacuada. Nada que justificaría una gran operación. Precisamente por eso fue elegido. Los Dravak planearon usar Varaxis 12 como punto de descanso operativo, reabastecimiento, reorganización, mantenimiento pesado, una pausa necesaria tras meses de fricción constante. Los sensores indicaban espacio limpio, demasiado limpio. Los humanos habían dejado la estación intacta, sin sabotaje visible, sin minas detectables, energía mínima activa. Un regalo. El comandante Dravak aceptó la estación. Fue su primer error. La ocupación comenzó sin resistencia. Equipos de seguridad avanzaron por corredores oscuros, puertas selladas manualmente, sistemas antiguos, nada amenazante, hasta que el espacio alrededor del sistema desapareció, no literalmente, pero para los sensores Dravak, sí. Las balizas de navegación comenzaron a fallar una tras otra. Las rutas de salida se degradaron. Las comunicaciones de salto se volvieron erráticas, no bloqueadas, inestables. Los ingenieros Dravak no entendían el patrón. No era interferencia, no era ataque directo, era algo peor. El sistema estaba siendo saturado. Los humanos habían liberado miles de microobjetos, chatarra, fragmentos metálicos, restos sin firma energética clara, demasiado pequeños para armas, demasiado numerosos para limpiar rápido. El espacio seguro se convirtió en un campo de cuchillas invisibles. Las naves Dravak podían maniobrar, pero cada corrección aumentaba el riesgo. Cada salto corto, una lotería. El comandante ordenó retirada. Fue entonces cuando los humanos atacaron. No una flota, no una formación. Pequeños grupos de naves humanas emergieron desde ángulos imposibles, usando trayectorias que ningún manual Dravak habría permitido. No buscaban destruir. Buscaban dañar sistemas clave, sensores, propulsores secundarios, antenas, golpear y desaparecer. Cada nave humana era vulnerable, cada impacto recibido fatal, pero siempre había otra. El comandante Dravak solicitó apoyo inmediato. La respuesta tardó, no por negligencia, sino porque no había rutas claras. La flota Dravak estaba atrapada en un sistema sin valor, por un enemigo que no intentaba ganar. El combate se prolongó durante horas, luego días, no en grandes batallas, en fricciones constantes. Una nave Dravak colisionó con un fragmento invisible durante maniobra evasiva. Otra perdió capacidad de salto al intentar huir. No destrucciones espectaculares, solo pérdidas. El Consejo Militar seguía observando, con creciente incomodidad. Las simulaciones no coincidían con la realidad. Las probabilidades seguían favoreciendo a los Dravak, pero el resultado no llegaba. Finalmente, el comandante ordenó lo impensable: abandono del sistema, dejar atrás naves dañadas.
equipos, material, para una especie obsesionada con eficiencia. Era humillante. Los humanos no persiguieron, no celebraron, simplemente dejaron que se fueran. En los archivos humanos, Varaxis 12 recibió un nombre sencillo: zona de fricción prolongada. Para los Dravak fue algo distinto. Fue la primera vez que una operación contra una especie inferior no terminó cuando debía. Los informes posteriores revelaron algo inquietante. Las pérdidas humanas eran mayores, mucho mayores, y aún así, la iniciativa había sido humana. Un analista del Consejo Militar escribió una evaluación que nunca se hizo pública. La humanidad acepta ratios de pérdida que consideramos irracionales. Eso rompe nuestros modelos, porque los modelos Dravak asumían algo fundamental, que todo enemigo quiere ganar. Los humanos parecían querer otra cosa. Tras Varaxis 12, la flota Dravak ajustó su doctrina. Más cautela, más concentración de fuerza, menos dispersión. Eso hizo la campaña más lenta, más pesada, y exactamente como los humanos querían. En las academias militares humanas, Varaxis 12 se estudió sin romanticismo, no como victoria, como prueba de que una flota superior puede ser detenida, sin destruirla, prueba de que el espacio, bien usado, puede convertirse en arma, prueba de algo más profundo, que una especie dispuesta a perder puede dictar el ritmo a una especie que necesita ganar rápido. Cuando el Consejo Militar finalmente reconoció el patrón, ya no se preguntaba si la humanidad podía ser contenida. Se preguntaba cuánto costaría terminar una guerra contra un enemigo que no sabía cuándo dejar de pelear. Y por primera vez en siglos, esa pregunta no tenía una respuesta clara. Después de Varaxis 12, el Consejo Militar Galáctico ya no podía fingir normalidad. La campaña contra la humanidad seguía avanzando, pero no avanzaba como debía. Demasiado lenta, demasiado costosa, demasiado impredecible. Los Dravak no estaban perdiendo batallas decisivas. Eso era lo más inquietante. Estaban ganándolas, y aún así, la guerra se les escapaba de las manos. El Consejo ordenó una revisión doctrinal completa, algo sin precedentes. Las doctrinas Dravak llevaban milenios sin cambios reales. Siempre habían funcionado. Hasta ahora, los informes eran claros. El enemigo humano no defendía objetivos obvios. Aceptaba pérdidas extremas sin colapso. Convertía cada retirada en una trampa futura. No mostraba intención de negociación. La conclusión fue incómoda. La humanidad no busca una resolución. Busca prolongación. Eso violaba el principio central de la guerra Dravak. Toda guerra debe ser corta. El Consejo respondió con fuerza. Autorizó la fase de supresión total. No aniquilación, supresión. El objetivo ya no era derrotar fuerzas humanas. Era romper su capacidad de continuar. Infraestructura profunda, astilleros internos, centros de entrenamiento, academias, objetivos que otras especies protegían a toda costa. Los humanos, no. Cuando los primeros ataques llegaron al núcleo interior humano, los Dravak esperaban pánico. No lo hubo. Hubo evacuaciones ordenadas, desmantelamiento rápido, protocolos activados con precisión mecánica. Un comandante Dravak observó una instalación humana destruirse a sí misma antes de ser capturada. No por desesperación, por procedimiento. Los humanos no defendían edificios, defendían capacidad futura. Cada instalación perdida era replicada en otro lugar, más pequeña, más dispersa, más difícil de encontrar. La humanidad estaba fragmentando su propio poder militar, voluntariamente. Eso desconcertó a los estrategas galácticos. La fragmentación siempre había sido sinónimo de debilidad. En manos humanas, era resiliencia. Las fuerzas Dravak comenzaron a mostrar signos de desgaste, no físico, cognitivo. Demasiadas decisiones pequeñas, demasiados objetivos ambiguos, demasiadas victorias que no cambiaban nada. Un comandante Dravak fue relevado del mando, no por perder, por no avanzar lo suficiente. En su informe final, escribió: "Este enemigo no colapsa cuando pierde. Colapsa cuando dejamos de perseguirlo". El Consejo ignoró la advertencia, redobló la presión, pero algo había cambiado. Por primera vez, unidades Dravak comenzaron a sobreprotegerse, a avanzar más lento de lo requerido, a consolidar posiciones innecesarias, no por cobardía, por incertidumbre.
Los humanos habían logrado algo crítico: convertir cada decisión Dravak en una pregunta. ¿Avanzar rápido y exponerse? ¿Avanzar lento y estancarse? La guerra dejó de ser matemática. Mientras tanto, los humanos ajustaban su propia doctrina. En tiempo real, cada derrota generaba manuales nuevos. Cada baja, simulaciones. Cada retirada, mapas. La experiencia se acumulaba más rápido que en cualquier academia galáctica, porque era pagada en sangre. Los soldados humanos no eran mejores individualmente, pero sus unidades se volvían más letales, más coordinadas, más conscientes de sus límites. Un oficial humano resumió la filosofía en una frase simple: ellos pelean para ganar. Nosotros peleamos para seguir peleando. El Consejo Militar Galáctico empezó a recibir informes de otros sectores. Especies observadoras, neutrales, curiosas, no intervenían, solo miraban, porque algo inusual estaba ocurriendo. Una especie joven estaba resistiendo una campaña de supresión total, sin convertirse en monstruo, sin armas prohibidas, sin destrucción indiscriminada. Solo guerra persistente. El Consejo se enfrentó a una nueva realidad. Incluso si ganaban, el costo doctrinal sería irreversible. Aceptar que la humanidad podía ser derrotada solo mediante exterminio significaba admitir algo peligroso: que su sistema de control galáctico tenía límites, y los sistemas no toleran bien los límites. En los márgenes de la guerra, una nueva clasificación comenzó a circular en documentos internos: enemigo de alta fricción. No por su poder, por su efecto. Un enemigo que hace que cada victoria se sienta incompleta, cada avance provisional, cada final imposible. La guerra contra la humanidad ya no era una operación, era un desgaste doctrinal. Y aunque el Consejo aún no lo decía en voz alta, la pregunta ya no era cómo derrotar a la humanidad, era cuánto estaba dispuesto el Consejo a pagar para terminar esta guerra. Porque por primera vez en su historia, el Consejo Militar Galáctico estaba descubriendo algo inquietante: que enfrentarse a una especie dispuesta a perderlo todo, sin dejar de pelear, puede ser más peligroso que enfrentarse a una que solo quiere ganar. El Consejo Militar Galáctico asumió que la humanidad estaba agotándose. Las pérdidas eran objetivas, las colonias reducidas, la industria fragmentada, según todos los modelos conocidos. El colapso debía llegar pronto. No llegó. En su lugar, los humanos hicieron algo que ningún estratega Dravak esperaba. Atacaron primero, no una ofensiva total, no un avance territorial, una serie de golpes quirúrgicos, dispersos y aparentemente inconexos. Los primeros objetivos no fueron bases militares, fueron nodos de previsibilidad, centros de cálculo logístico, balizas de navegación primaria, archivos de rutas seguras. Nada crítico de inmediato, todo crítico a largo plazo. Los Dravak reaccionaron con rapidez, demasiada rapidez. Cada contraataque Dravak encontraba el objetivo humano, ya vacío. Cada despliegue masivo llegaba tarde. Los humanos no estaban destruyendo, estaban forzando movimiento. Un analista Dravak identificó el patrón. El enemigo no busca daño, busca obligarnos a responder. Y responder tenía un costo. Cada flota reubicada dejaba huecos. Cada protección reforzada debilitaba otra zona. Cada decisión centralizada aumentaba el retraso. La humanidad estaba explotando algo que ninguna especie joven había entendido antes: el peso del mando. Los Dravak eran eficientes porque decidían desde arriba. Los humanos, no. Las unidades humanas operaban con autonomía brutal, objetivos amplios, libertad táctica, responsabilidad local. Eso hacía imposible anticipar el siguiente golpe. En el sistema Orel Tau, una flotilla humana atacó un depósito Dravak. Causó daños menores, pero obligó a desplegar 3 escuadrones de respuesta. Mientras tanto, a 6 sistemas de distancia, otra unidad humana destruyó una estación de mantenimiento. Desprotegida, el Consejo Militar comenzó a usar una palabra nueva en sesiones cerradas: saturación cognitiva. No estaban perdiendo por fuerza, estaban perdiendo claridad. La humanidad había iniciado lo que sus doctrinas llamaban guerra de elección forzada. Cada acción humana creaba una disyuntiva Dravak: proteger aquí o allá, responder rápido o responder bien, mantener presión o consolidar. No había opción correcta. En respuesta, el Consejo autorizó centralización extrema.
más control, más aprobación previa, más supervisión. Eso fue exactamente lo que los humanos esperaban. Las ventanas de reacción Dravak se alargaron. Horas, luego días. Suficiente. Por primera vez, los humanos atacaron algo simbólico, no por su valor militar, por su significado. La base de coordinación Vedra, un centro de mando secundario. Antiguo, orgulloso, históricamente intocable. El ataque fue breve, violento, preciso. Las fuerzas humanas no intentaron ocuparla. No podían. Sabotearon sistemas clave, liberaron archivos internos y se retiraron. Los daños materiales fueron reparables. El daño psicológico, no. Por primera vez, una instalación Dravak cayó sin que nadie pudiera explicar cómo prevenirlo. Los medios galácticos no hablaron de derrota, hablaron de vulnerabilidad. Eso fue peor. Dentro del Consejo, comenzaron las fracturas. Algunos exigían escalada total, otros proponían contención prolongada. Unos pocos, silencio, porque entendían lo que estaba ocurriendo. La humanidad no buscaba vencer al Consejo Militar, buscaba forzarlo a decidir. Decidir si continuar una guerra interminable contra un enemigo que no colapsa o aceptar un precedente peligroso, que una especie industrial joven puede resistir sin permiso. Mientras tanto, los soldados humanos seguían cayendo. Nada heroico, nada glorioso, pero algo había cambiado. Por primera vez, las tropas humanas sabían que no solo resistían, estaban moldeando la guerra. Un comandante humano escribió en un informe interno: no podemos derrotarlos, pero podemos convertir cada paso que den en una elección dolorosa. Esa frase fue adoptada como principio. La contraofensiva humana no avanzó fronteras, avanzó límites mentales. El Consejo Militar Galáctico se encontró atrapado entre dos verdades imposibles. Terminar la guerra requería una violencia que ya no podía justificar. Continuarla erosionaba su autoridad a cada ciclo. Y mientras el Consejo debatía, la humanidad seguía atacando. No más fuerte, no más rápido. Solo, cuando quería, la guerra había entrado en una fase que ningún modelo galáctico reconocía. No era una lucha por la victoria. Era una lucha por quien se cansaría primero de decidir. Y por primera vez desde el inicio de la campaña, no estaba claro que la humanidad fuera la que se rendiría antes. La guerra contra la humanidad ya no se libraba solo en el frente. Se libraba en salas cerradas, en informes editados, en silencios demasiado largos entre órdenes. El Consejo Militar Galáctico seguía emitiendo comunicados de control, avance sostenido, resistencia humana degradada, resolución inevitable. Pero dentro del aparato Dravak, nadie hablaba ya de inevitabilidad. Hablaban de coste. Las flotas Dravak no estaban destruidas, estaban agotadas, no por bajas catastróficas, sino por meses de tensión constante. Cada salto era una incógnita, cada sistema ocupado, una carga, cada victoria incompleta. Las tripulaciones comenzaron a cometer errores, pequeños, humanos. Una nave repostó sin escolta suficiente. Un convoy retrasó su salida esperando confirmación. Una guarnición fortificó demasiado y perdió movilidad. Nada grave por separado, pero acumulativo. Los humanos explotaron cada fallo, no con ataques masivos, con recordatorios. Un sabotaje aquí, una emboscada allí, un archivo liberado en el momento justo. Los Dravak empezaron a sentir algo desconocido. Duda. No dudaban de su fuerza. Dudaban del sentido de usarla así. En el núcleo Dravak, los recursos comenzaron a desviarse. Más protección interna, más auditorías, más vigilancia. La guerra estaba regresando a casa. Algunos sectores civiles comenzaron a cuestionar, no la guerra en sí, su duración, ¿por qué una especie inferior sigue resistiendo? ¿Qué estamos intentando demostrar? El Consejo respondió con silencio, porque no tenía una respuesta simple. Dentro del alto mando, surgieron dos bloques claros. El primero exigía escalada total, exterminio, ejemplo definitivo. El segundo dudaba, no por compasión, por precedentes, porque destruir a la humanidad ya no sería una operación, sería una confesión. Confesión de que el sistema galáctico solo funciona, mientras nadie resista demasiado. Mientras tanto, los humanos cambiaron otra vez. Reducieron ataques, no por debilidad, por estrategia.
La presión humana pasó de constante a intermitente. Silencio largo, luego golpe preciso. Eso fue peor. Los Dravak nunca sabían si el siguiente día sería tranquilo, o si algo explotaría detrás de sus líneas. La incertidumbre se filtró en la cadena de mando. Los comandantes pedían más autorización. El consejo tardaba más en responder. La velocidad Dravak, su mayor ventaja histórica, se evaporó. Un informe interno, clasificado máximo, lo resumía. La humanidad no nos está derrotando. Nos está obligando a operar en su ritmo. Y su ritmo era insostenible para un imperio diseñado para guerras cortas. En una sesión extraordinaria, el Consejo Militar se enfrentó a la pregunta que había evitado durante ciclos. ¿Y si continuar esta guerra nos daña más que terminarla? No hubo respuesta inmediata, porque terminarla implicaba aceptar algo inaceptable, que una especie industrial joven había sobrevivido sin permiso. Mientras el Consejo debatía, ocurrió algo irreversible. Un archivo humano comenzó a circular fuera de los canales militares. No propaganda, no amenazas, registros, batallas perdidas, colonias evacuadas, nombres de unidades desaparecidas, memoria cruda. Las especies observadoras lo vieron, no como desafío, como advertencia. Esto es lo que cuesta resistir. Y aún así, la humanidad seguía allí. Eso alteró el equilibrio galáctico más que cualquier victoria, porque demostró que el precio de resistir no siempre disuade. Dentro del Consejo, un miembro antiguo, uno de los fundadores, habló por primera vez en décadas. Su voz fue registrada y nunca difundida. Si seguimos, ganaremos una guerra, pero perderemos la idea de control. Ese fue el punto de quiebre. La guerra ya no era sostenible políticamente, no porque se estuviera perdiendo, sino porque ganarla ya no significaba estabilidad. El Consejo ordenó una pausa operacional, reorganización, reevaluación. No lo llamó alto el fuego, pero lo fue. Los humanos notaron el cambio. No celebraron, no avanzaron, esperaron, porque sabían algo que el Consejo acababa de aprender. En una guerra de desgaste mental, el que se detiene primero no siempre es el que pierde. Y mientras la galaxia observaba, la pregunta final flotaba, imposible de ignorar. ¿Podía el Consejo Militar Galáctico permitirse terminar una guerra que había revelado que no todo puede ser controlado? La pausa operacional no fue anunciada públicamente. El Consejo Militar Galáctico no usaba palabras como alto el fuego, cuando no podía explicar por qué. Las flotas Dravak mantuvieron posición, motores calientes, armas listas, pero inmóviles. Para cualquier otra especie, aquello habría sido una oportunidad, un respiro, una negociación, una súplica. La humanidad no hizo nada de eso. No avanzó, no provocó, no celebró. Se limitó a reorganizarse en silencio. Las academias militares humanas no suspendieron entrenamientos. Los intensificaron, pero cambiaron el enfoque. Ya no entrenaban para sobrevivir a los Dravak. Entrenaban para un universo que ahora sabía que resistir era posible. Dentro del Consejo, las discusiones se volvieron irreconciliables. El bloque de escalada final presentó su plan. Frío, eficiente, irrefutable desde el punto de vista militar. Destrucción sistemática del núcleo humano. Colapso demográfico. Fin de la resistencia en ciclos cortos. Victoria total. El otro bloque no negó la viabilidad. Negó la consecuencia, porque exterminar a la humanidad ya no sería visto como control. Sería visto como miedo. Miedo a una especie que, incluso perdiendo, había logrado imponer su ritmo. Un estratega antiguo formuló la pregunta que nadie quería responder. ¿Cuántas especies observarán esto y aprenderán? Porque la humanidad no había ganado territorios. Había ganado atención. Las entidades observadoras, antiguas, neutrales, marginales, no intervenían, pero registraban. Y los registros sobreviven más que las flotas. El Consejo entendió entonces la verdad final. Ganar esta guerra por la fuerza crearía más problemas de los que resolvería. La humanidad había convertido su propia debilidad en un precedente peligroso. La resolución final fue burocrática, como todas las decisiones históricas que nadie quiere recordar. Actualización de estatus. Campaña de supresión. Suspendida. Riesgo de continuación. Alto impacto sistémico. Recomendación. Contención pasiva.
no reconocimiento, no alianza, un espacio. La humanidad no recibió el comunicado oficialmente. No lo necesitaba. Las flotas Dravak comenzaron a retirarse, sistema por sistema. No en derrota, en silencio disciplinado. Algunas unidades humanas observaron, otras no. No hubo persecución, porque los humanos entendían algo esencial. Perseguir ahora habría convertido la historia en otra cosa. En los meses siguientes, el universo se ajustó. Las rutas comerciales se reabrieron con cautela. Las sanciones implícitas desaparecieron. Las colonias humanas dejaron de ser objetivos automáticos. No porque fueran fuertes, sino porque atacarlas requería una explicación. Eso cambió todo. Dentro de los archivos militares humanos, la guerra recibió un nombre final. No heroico, no épico. La campaña de resistencia prolongada. Un general humano escribió la evaluación final. No ganamos, no derrotamos a nadie. Solo demostramos que una especie puede seguir luchando, sin dejar de ser ella misma. Ese informe se convirtió en doctrina, porque la verdadera victoria humana no fue sobrevivir a los Dravak, fue obligar al sistema galáctico a aceptar que no todo conflicto puede resolverse por eficiencia, que no toda guerra tiene un final limpio, que algunas especies no desaparecen cuando deberían. Años después, en academias militares de especies jóvenes, se estudiaría la campaña humana, no por sus batallas, por su disciplina para perder sin colapsar, por su capacidad de sangrar y seguir organizándose, por entender algo que los imperios olvidan. El poder no siempre pertenece al que golpea más fuerte. A veces pertenece al que puede soportar el golpe y seguir allí. La humanidad siguió adelante, no como potencia dominante, no como símbolo glorificado, como una especie marcada por el hecho de que el Consejo Militar Galáctico había decidido no probarla otra vez, y en un universo construido sobre la fuerza. Eso fue lo más cercano a una victoria real, porque desde ese día, cada plan de supresión, cada campaña preventiva, cada cálculo frío, incluía una nota nueva. Advertencia: resistencia prolongada posible. La humanidad no conquistó la galaxia, solo logró algo más difícil: cambiar la forma en que la galaxia piensa la guerra. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Esta no fue una historia sobre victorias limpias, ni sobre ejércitos invencibles. Fue una historia sobre resistir cuando ganar no es una opción. La humanidad no derrotó a un imperio, no levantó banderas sobre mundos conquistados, no escribió su nombre con gloria. Hizo algo más difícil: obligó al enemigo a detenerse. En un universo donde la guerra es eficiencia, donde todo se mide en resultados rápidos, la humanidad introdujo algo peligroso: paciencia, disciplina, capacidad de seguir luchando sin perder su forma. Si este relato te dejó pensando, si en algún momento sentiste que esta guerra no se parecía a las historias habituales, entonces este canal es para ti. Aquí no contamos fantasías de poder, contamos historias donde la humanidad sobrevive, porque entiende el costo de la guerra, y aún así decide continuar. Si quieres más relatos militares de griega, historias largas, realistas, narradas en español, donde la estrategia importa más que la fuerza bruta, campana, suscríbete a Relatos Galácticos HFY, no por apoyar un canal, sino para seguir explorando cómo la humanidad enfrenta un universo que no la espera. Bocadillo de Diálogo deja un comentario. ¿Qué parte de esta campaña te impactó más? ¿La resistencia? ¿El desgaste? ¿La decisión final del Consejo? Bandeja de salida: y si conoces a alguien que entiende que no todas las guerras se ganan, pero algunas se resisten, comparte esta historia, porque a veces la victoria más real no es conquistar al enemigo, es seguir de pie cuando el sistema esperaba tu caída. Nos vemos en el próximo relato. Hasta entonces, mantén la disciplina. Recuerda el costo. Esto es Relatos Galácticos HFY.